Datos perturbadores. En 2007, un estudiante finlandés llamado Pekka Erik Auvinen anunció en YouTube su intención de hacer una masacre y al día siguiente mató a 8 personas en su escuela. Gary Ridgway, el asesino de Green River, confesó haber matado a 71 mujeres. Guardaba recuerdos de sus víctimas y decía que era más barato que pagar por sexo. En Argentina, Ricardo Barreda asesinó a su esposa, 2 hijas y suegra. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo: "Me tenían podrido". El asesino israelí Elior Chen obligaba a los niños a meter sus manos en el fuego para exorcizar demonios. Obviamente fue condenado. Aileen Wuornos, en Estados Unidos, asesinó varios hombres y dijo que era en intento de defensa propia. Su historia inspiró la película Monster. Dorotea Puente, una anciana amable de Sacramento, alquilaba habitaciones a personas vulnerables y luego las asesinaba para cobrar sus cheques de asistencia social. El asesino francés Michael Fourniret, llamado el ogro de las Ardenas, admitió haber matado a niñas porque decía que la pureza era su obsesión. David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, torturaba a mujeres en una habitación adaptada con dispositivos sádicos, grababa todo, nunca se encontró a sus víctimas. En Corea del Sur, un niño de 8 años fue secuestrado por un hombre que solo quería comprobar si era capaz de matar. El asesino dejó una nota que decía: "Lo hice porque quise". Joanna Dennehy, una mujer británica, asesinó 3 hombres y luego se sacó selfies con sus cuerpos. Quería probar que podía matar y seguir sonriendo. En el 2020, en Argentina, un hombre mató a su amigo durante un juego de Ouija porque una entidad se lo pidió. Declaró: "No era yo, era el espíritu". En México, el caníbal de la Guerrero mató a su pareja y confesó haber hecho tacos con su carne. Su testimonio fue grabado y difundido en noticieros. Un asesino serial en Brasil, Francisco das Chagas, mataba a niños. Les quitaba los miembros y los enterraba en el nordeste del país. Fue condenado por más de 40 crímenes, pero apenas se le hicieron juicio por 13. Albert Fish, uno de los asesinos más sádicos del siglo XX, escribió una carta detallando cómo cocinó y se comió a una niña, y la envió directamente a su madre. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber matado a más de 300 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Fue liberado en 1998 por buena conducta. El asesino serial Robert Hansen, en Alaska, secuestraba mujeres, las llevaba a su cabaña y luego las soltaba en el bosque para cazarlas como si fueran animales. Rodney Alcalá, apodado el asesino del juego de las citas, participó justamente de un programa de tele de citas. Ganó. Nadie sabía que ya había asesinado mujeres. El asesino argentino Carlos Robledo Puch mató a 11 personas entre el 71 y el 72. Lo apodaron el Ángel de la Muerte por su apariencia juvenil y frialdad. Charles Edmund Cullen, enfermero en Estados Unidos, mató a más de 40 pacientes, inyectándoles medicamentos letales. Aseguró que lo hacía para librarlos de sufrimiento. El asesino del Zodíaco envió una carta diciendo que había escondido una bomba en un autobús escolar. Durante días, las escuelas vaciaron a los autobuses por miedo real. Richard Chase, el vampiro de Sacramento, mataba a personas y bebía su sangre, porque decía que su propio corazón se encogía y necesitaba sangre para sobrevivir. En 2007, un estudiante finlandés llamado Pekka Erik Auvinen anunció en YouTube su intención de hacer una masacre y al día siguiente mató a 8 personas en su escuela. A Dennis Rader, el asesino BTK, lo atraparon porque dejó colocado un disquete con metadatos en una computadora que decía Iglesia Luterana /Dennis. A Timothy McVeigh lo detuvieron por no tener matrícula en su auto, horas después de haber puesto una bomba en Oklahoma. En el caso de Angie Dodge, el ruido de fondo de un llamado permitió rastrear la ubicación exacta del sospechoso. Una víctima de femicidio se defendió y atrapó la piel de su asesino debajo de sus uñas. Años después, el ADN coincidió. Esto sería un patrón para resolver varios crímenes. Un asesino mandó un mensaje anónimo y al revisarlo, la policía descubrió que el autor del archivo era David Camm. En el caso del collar bomba, el asesino había pedido pizza justo antes del crimen. El ticket tenía su dirección. Un joven publicó una foto con un arma en Facebook. La policía notó que era la misma que había sido utilizada en un crimen. En una escena de un crimen, el ladrón dejó un sándwich mordido. Años después, el ADN en el pan lo delató. Un pandillero fue atrapado porque se tatuó la escena del crimen en el pecho. Con lujo de detalles, la policía notó que el zapato de una víctima estaba cambiado de pie y eso era una señal de montaje de escena. Algunas frases que delataron criminales. ¿Qué habitación dicen que encontraron sangre? Dijo Jeffrey McDonald. Fue acusado de asesinar a su esposa y a sus hijas. La policía nunca había mencionado sangre. Esto fue citado en juicio en 1979 y muestra la importancia de las testimoniales a la hora de resolver un crimen. No pensé que alguien como ella importara. Gary Ridgway, el asesino de Green River, dijo esto refiriéndose a una de sus víctimas. Su desprecio ayudó a confirmar el patrón y el móvil. Let's do it. Gary Gilmore. Fueron sus últimas palabras antes de ser fusilado. En 1977, la frase fue tomada como símbolo de su frialdad. Ella me suplicó que no lo hiciera. Ted Bundy. En una entrevista, Bundy admitió que una de sus víctimas le rogó que la dejara vivir. No fue una violación. Ella no dijo que no. Brock Turner, frase dicha en su defensa, mostró falla total de remordimiento y sesgo de percepción. Solo quería ver cómo se sentía matar a alguien. Tyler Hadley mató a sus padres y luego hizo una fiesta en la casa. Se lo confesó a un amigo durante el evento. Maté a más de los que saben. Israel Keyes. Frase dicha al FBI.